Frankie. Vamos a conversar, a ver. Entonces, que tú, por ejemplo, el concepto de persona en las Sagradas Escrituras, yo quiero saber cómo desarrollan esa idea de lo que es una persona. ¿Cómo dice, hermano? ¿Qué es una persona según la Biblia? Una persona es alguien que tiene uso de razón y de conciencia. Un animal no la tiene porque un animal anda desnudo, no sabe bien lo que hace, solo piensa en comer y no tiene conciencia de saber lo que está hablando. Un loro puede hablar, pero un loro no tiene como el uso de razón. Entonces, la palabra persona, hay diferentes tipos. Hay una que se llama persona jurídica, es alguien que no es de carne y hueso. La persona divina es alguien que no es de carne y hueso hasta que llega el momento de la encarnación. Entonces, mira, este amigo Neverleaf que salió, él es un universitario infiltrado, que él no hace una distinción entre el padre y el hijo y no conoce bien. Entonces, vamos a mostrar el término persona, cómo se le aplicó la palabra persona al padre. Mira, ¿sabes cómo se escribe en griego la palabra persona? ¿Cómo? Prósopo. Y no es la única, también antropos. Mira, te voy a mostrar, por ejemplo, el plural de las dos personas entre el Padre y el Hijo. Eso lo dijo Jesucristo. En Juan capítulo 8, mira. Es decir, nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad no solamente por el término, porque la palabra hipopótamo no está en la Biblia, la palabra jirafa no está, pero yo creo en la jirafa y sé que es un animal creado por Dios, aunque la Biblia no me muestre que existan jirafas en la Biblia, pero yo sé que existen y fueron creadas por Dios. Pero aquí lo que es la Trinidad se basa es en un concepto teológico que abarca un montón de creencias como lo que es el bautismo, lo que es la encarnación y todo eso. Entonces, por eso creemos. El resto de doctrinas simplemente van a quedar entre padre e hijo y así. Entonces, vamos a mostrar Juan capítulo 8, mira. Porque Neverleaf se salió porque yo le pregunté fue si el verbo, entonces, si no es otro Dios, entonces si es el mismo padre, y se fue porque él no Pon el cree cronómetro que... mejor, el quien. Sí, espera. Sí, si quieres, pues te lo pongo. Es que no lo encuentro, espera el texto. Ese está en Juan 8:16. Juan 8:17. Ya lo encontré, mira. Déjame proyectar esto. Porque es que si yo no lo muestro, después van a decir Elkin, mentiroso, y no sé qué, porque el varón que salió y se fue, me dijo que yo no le daba respuesta, mira. La Dios habla hoy lo traduce como dos testigos porque Jesús está hablando de los que testifican. Jesús no testifica como una sola persona. Tienen que testificar más de una persona. Eso está desde la ley, desde el Antiguo Testamento. En la nueva versión internacional dice Jesucristo el testimonio de dos personas es válido cuando él habló del Padre y el Hijo. Entonces aquí está la palabra antropos o antropos. ¿Sí? Antropos, mira, ahí está, dos antropos, dos personas. Esto lo dijo en Juan 8 cuando él dijo, yo no soy yo solo, porque ellos le dijeron, tu testimonio no es verdadero porque tú eres solo, tú estás hablando solo. Y ellos le dijeron, él les dijo, no, yo no soy yo solo, sino yo y mi Padre, el que me envió. Y en el 17 le sacó este texto, porque en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas, dos antropos, es verdadero. La Reina Valera le puso fue el testimonio de dos hombres, pero es que el Padre no es de carne y hueso. Ahí la versión debió haber puesto el testimonio de dos personas o dos testigos, pero al poner antropos, ya la Reina Valera lo pone es como hombre de carne y hueso, pero no. Listo. Y también del Espíritu Santo vamos a ver un interlineal para que hable el hermano. Entonces, sí, búscalo en el interlineal, a ver. Ajá, aparece como prósopo en el Salmo 135. Ya te lo muestro, mira. En el Salmo 139, mira. Aquí la palabra presencia, si tú buscas en un diccionario, significa asistencia personal. Con esto refuté a Jorge Vázquez, que está por ahí en el chat, que él es tipo como testigo de Jehová, más o menos.
asistencia personal. Él mismo me dio la definición, y cuando él me dio esa definición, que presencia era asistencia personal, le dije si esta presencia era de persona, porque significa persona también, presencia personal. En el interlineal el versículo que dice, sí, prósopo, que hay dos personas, donde dice dos personas, dos testigos. El que dice dos testigos. Sí, también lo tengo. Mira, ya te lo paso. Dice antropos. Voy a ver, lo busco. ¿Qué significa antropos? Antropos significa hombre o persona, pero es genérico, no es como se aplica para hombre y mujer. O sea, un antropos puede ser una mujer también, no solamente un varón, ¿me entiendes? Porque es genérico. Mira, aquí está el griego, es el interlineal del 444, dice hombre, pero que también es usado con un término genérico que significa humanidad, la humanidad. La humanidad, pero es que el Padre, espere, el Padre no es un humano, pero dice que también significa personas, ¿verdad? Pero mira lo que dice, esto incluye tanto a las mujeres. Entonces no se está hablando de un varón de carne y hueso como si fuera un hombre nada más, sino que Jesucristo aplicó esto también para el mismo Padre. Y este antropo no se aplica nomás allí, al Padre se le aplica prósopo en otros antropos, en otros textos, como en el Antiguo Testamento. Ahora sí, dale hermano Frank. Y, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿hay alguna referencia que diga que es un antropos? Sí, pero espera, yo te muestro un interlineal del Juan. Es que no me lo está recibiendo. Me toca llevarlo aquí, darle copiar. Mira, Juan 8, 17, míralo aquí. En el 16 dice que él no es solo. En vuestra ley está escrito que el testimonio tiene que ser 2 testigos, 2 hombres, o 2 testigos, 2 personas. Míralo, ahí está. Aquí está lo que te digo. Mira, el interlineal 444, antropos aquí en griego. Eso es lo que Jesucristo dijo para presentar el testimonio de él y de su Padre. Entonces él dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ya en el verso 18, vamos a ver si está el Juan 8, 18, míralo aquí. Entonces el testimonio, el verso que sigue allí, ya en la Reina Valera en español, dice, en el verso 17 decía las 2 personas y dice, yo soy el que doy testimonio. Ahí está la primera, la persona. Puede ser primera o segunda, eso no importa el orden. Entonces, pero verás, yo doy testimonio de mí mismo. El Hijo tiene conciencia de sí mismo, no era un velo de carne. El Hijo tiene conciencia de testificar de él mismo. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí. O sea, el Padre que lo envió a él testifica también. Ahora, como son 3 testigos, mira lo que dijo Jesús en Juan 16, 26. Que el Espíritu también testifica. También testifica. Mira aquí, en el Juan 26. Juan 15, 26 creo que es. Espera a ver. Porque el Espíritu también es un testigo, pero procede del Padre. O sea, son 3 personas, pues, mira, son 3 testigos. Juan 15, 26 dice, cuando venga el Consolador, mira que lo habló como persona. Un Consolador es un ayudante. Eso lo traduce el griego. O es un abogado. Así lo presenta el interlineal, ayudante. O sea, como si fuera alguien. ¿Quién? Es un pronombre ¿Quién? Es un pronombre personal, es alguien, no es como una mera energía, como dicen los testigos de Jehová. Quien yo os enviaré del Padre. Entonces, no es el mismo Padre porque, mira, del Padre lo van a enviar. A ese quién, o sea, ese es un pronombre de persona. El Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre. Mira que él sale también del Padre como Jesús también salía del Padre. En el griego dice que sale de al lado, en otros textos, cuando dice que lo envía, sale de al lado del Padre. Dice, él dará testimonio de mí. ¿Por qué da testimonio? Porque él habla, y no habla de su propia cuenta y testifica. Pero ¿dónde dice persona? Ya te lo voy a mostrar a mí. Voy a mostrarte Juan 16, 13, porque él tiene conciencia también, porque no falta que vaya a decir, no, eso era una energía, no es consciente de lo que dice, ni de lo que hace. Mira que sí. Míralo aquí, el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él, tercera persona del singular, míralo ahí.
la gramática dice que esta es la tercera persona. Cuando yo digo él, no estoy hablando de mí mismo ni del Padre, sino él dará testimonio de mí. Dice, él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Míralo en azul allí. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará. Entonces, él se va a poner a hablar. ¿Pero qué va a hablar? Va a hablar todo lo que él oye, porque él escucha. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, eso lo hace es el otro consolador, el otro testigo. Ahora, ¿dónde le llaman prosopon al Espíritu Santo? Y si conocemos del griego, sabemos que prosopon es persona. Y el versículo donde dice que las Sagradas Escrituras dan testimonio de mí. También, ¿Cómo también. tú? Espera a ver, pero a la escritura no se le puede llamar prosopon porque ahí no dice que es un prosopon. En cambio, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo sí. Espera y verás. Porque las letras no hablan, ¿verdad? Entonces, mira, el Padre es una persona, las escrituras no. Si tú me muestras un texto donde a las escrituras le llamen prosopon, como que es una persona que habla, entonces las escrituras serían una persona, ¿verdad? Pero ponle cuidado, ponle cuidado. Aquí, en el Salmo 139:7, el interlineal lo presenta al neumatos, aquí dice neumatos, o sea, el espíritu, lo llaman como prosopon. Cuando tú le das al interlineal traducir, mira, te lo presenta como persona. El Salmo 139 respecto al espíritu, porque ya te dije, habla y tiene conciencia, o sea, no es una energía y da testimonio, o sea, no es como decir una Biblia que se pone a hablar, ¿me entendés? Porque hay que ponerlo como que es ¿verdad? Mira, por ejemplo, este también, este es el Salmo 139, ahí mismo en el Salmo 39:4, la Biblia Universidad de Jerusalén dice, ¿dónde huiré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu rostro? Ah, entonces ahí le están poniendo rostro al Espíritu Santo. Y fíjate que aquí aparece la palabra prosopon. Entonces, ¿tú crees que las escrituras tienen rostro? Si tú tienes un texto que en la Biblia, las escrituras tienen rostro y que hablan como si fuera una persona y que escucha, entonces tendrías que mostrarme que salió un cuarto testigo como persona, ¿verdad? Porque los ¿Tú apóstoles crees? también testifican y son personas, pero aquí estamos hablando de tres personas que son celestiales, porque el Espíritu Santo desciende del cielo, el Hijo también, y el Padre estaba acá también en la tierra con el Hijo. Listo, Frankie, dale. Ok. Entonces, tú haces una distinción entre el Padre y el Espíritu Santo, como si fuesen dos personas distintas. Claro, claro, Aarón, porque mira que aquí te lo estoy ya presentando, mira, me faltó para ponerte este. Mira la captura de este, no me vayas a decir que este no lo han leído. Mira, Jesús en Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces ahí le están llamando otro, o sea, otro sujeto, porque en la oración hay sujeto y hay predicado, y ese sujeto llamado ayudante o consolador, porque eso es lo que significa consolador, ayudante, él habla, sale del Padre, entonces, ¿cómo vamos a decir que es el mismo Padre enviado por el mismo Padre? O escuchando al mismo Padre, el mismo Padre. Entonces, eso sería modalismo. Ahora sí, dale, Frankie, y ahí le sigue el hermano Nacho. Por Dale. ejemplo, vete a Hebreos capítulo 1 a ver una cosa.
Tenía el micrófono cerrado. Ya, listo. Tengo Hebreos capítulo 1. ¿Cuál verso? Vamos a ver, donde dice que Él es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. A ver, para que lo busque en griego. Sí, sí, lo digo tengo. en el interlineal. Sí, ya dame un momentico. Hebreos 1. Ajá, tú me dices es el que dice la imagen misma de su sustancia. Ahí está la palabra hipóstasis. ¿Qué es hipóstasis? Sustancia. ¿Y cuál es la sustancia de Dios? La naturaleza divina de Él, de lo que Él es. Resplandor, emitiendo hacia del resplandor, impresión, mira. Aquí está la palabra carácter, Él es impresión, copia exacta, mira. Yo tengo un video que se llama El Hijo es copia exacta del Padre. Impresión, copia exacta, para que si lo quieres ver. El Hijo es copia exacta del Padre, eso lo hice en el interlineal. Ahí está. ¿Crees tú que el Padre y el Hijo son exactamente una copia del otro, iguales? Es que el interlineal te lo dice, tienes que ver el video, dice que es copia exacta y no impresión. Dice carácter, aquí en griego dice carácter, mira. Él es carácter. Una pregunta. Impresión. Jesucristo ahora mismo, ¿Él es carne y hueso o espíritu? Jesucristo tiene espíritu y Él tiene un cuerpo glorificado, tangible y visible. Okay. Porque Él le puso su diestra al apóstol, pero no es una carne humana como natural, sino glorificado. O sea, Él tiene un cuerpo humano, espera y verás, tiene un cuerpo humano, pero glorificado. Y ese cuerpo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que es un cuerpo resucitado inmortal, incorruptible. Sí lo tiene, claro, tiene cuerpo. No solamente es un espíritu que lo tocan que como el Espíritu Santo. No, Él tiene un cuerpo con un rostro y todo eso. Jesucristo, claro. Ok, Jesucristo es un cuerpo glorificado. No. Él tiene un cuerpo glorificado. No dije que Jesucristo es el cuerpo glorificado. Y si es el cuerpo glorificado, entonces Jesucristo es el cuerpo glorificado ¿de quién? No, es que Jesucristo tiene cuerpo de gloria, que es el que Él levantó de los muertos. Exacto. Listo, hermano. Entonces, si quieres... Entonces, cuando él es una copia exacta del Padre, es no en el cuerpo, porque ¿o tú crees que el Padre tiene un cuerpo glorificado también? No. Mira, el cuerpo glorificado humano lo tiene Jesucristo. Resulta que nosotros somos creados a la imagen de su Hijo. Entonces, la imagen del Hijo ya existía antes de la fundación del mundo. Mire, te voy a mostrar, pero el Padre no tiene una humanidad con huesos. Eso lo creen solo son los mormones. Los mormones sí creen que el Padre y el Hijo son Jesucristo con cuerpo, como con un cuerpo humano, de carne y huesos. Yo tengo una serie que se llama Los Mormones. Mira, entonces, somos hechos a la imagen de su Hijo. La idea de una copia exacta hay que descartarla. Porque Dios es no se puede descartar. ¿Sabes por qué? Porque ahí está en el interlineal. Y eso significa, o sea, si vas al griego en el 5481, te dice que es copia exacta. Si quieres, yo tengo el video ya y lo puedes revisar. Y esto lo aprobaron los mismos unicitarios. Un apologista muy famoso acá de Leipú, Colombia, que se llama este señor Clavijo, él presentó esa definición también, porque eso es lo que el griego dice. Déjame entonces, no sé si el otro hermano quiere participar para que yo no hable nomás yo. ¿O tienes alguna cosa que decir a eso? Bueno, tú vas a descartarlo del carácter, pero sí te recomiendo ver el video o averiguar de ese pasaje. ¿Hablas conmigo o con el otro? No, hablo contigo. Ok. Sí, la palabra carácter, investígala y verás bien. Dios Padre es espíritu. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Dios es espíritu. Pero no dice que es el mismo, no dice que es el otro consolador, porque el otro consolador es llamado espíritu también. ¿Sí ves? Y el Hijo estaba en una forma de Dios, o sea, en una forma espiritual, claro, porque estaba sin un cuerpo humano.
Claro, el Hijo Déjame ya existía antes recordar. y fue metido en el mundo. Fíjate que dice la Biblia que él fue metido el primogénito, y primogénito fue que metieron un hijo acá y tomó cuerpo ese hijo. Y Dios está en tres personas, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como un verdadero Dios. El que saque al Hijo Jesucristo de la deidad está perdido. Y si se saca al Espíritu Santo también, porque ese espíritu es eterno. Ese espíritu es eterno. Eterno. Ok. Jesucristo dijo que Dios Padre es espíritu. Él lo dijo. Dios, ¿y qué pasa con eso? Es que por eso te digo, es que Dios Padre no es una carne, no es una carne, ¿sí ves? Es que, mira, vuelvo y te explico, un ángel puede tener una forma antropomorfa, pero no es un hombre de carne y hueso. Un ángel puede tener una forma antropomorfa y es espíritu también, y dice la Biblia que son espíritus santos. Los ángeles son espíritus santos. Mira, entonces, la Biblia habla incluso de 7 espíritus de Dios, fíjate, 7 espíritus de Dios. Entonces, esos 7 espíritus de Dios son el Padre, los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios, bueno, ¿verdad? Entonces los 7 espíritus de Dios, entiendo yo, representa la plenitud del Espíritu Santo, pero Jesucristo dijo que Dios es espíritu. También dice la Biblia que Dios es también hay 7 espíritus, también hay 7 espíritus. O sea, pero dime, mira, ¿esos 7 espíritus son santos o son espíritus inmundos? ¿Esos 7 espíritus de Dios son espíritus santos o son espíritus inmundos? ¿Cómo son esos espíritus? Son santos. Entonces el Padre también es un espíritu más allí, de esos 7 espíritus, obviamente, pero no como la misma persona. ¿Sí ves? Bueno, entonces hay que distinguir, hay que distinguir, ponle cuidado, yo ya te mostré la distinción del Espíritu Santo como otro consolador. No lo digo yo, eso lo dijo Jesús, y eso vale porque ahí está la salvación. Él dijo, no le quitéis ni un punto ni una coma a lo que yo dije. Si lo alteramos y decimos, no, era el mismo Padre Jesús, no estamos haciendo mentiroso. Hay que dejarlo ahí. No, pero yo te estoy citando Biblia también. ¿Qué sucede? No, pero tú me estás citando Biblia poniéndome al Espíritu Santo como el mismo Padre, y eso dice la Biblia. Pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Dale, hermano Nacho. No, yo no te dije. No he dicho que el Espíritu Santo es el Padre, estoy haciendo preguntas. A ver, hay que nos defina lo que cree el hermano ¿cómo se llama, hermano? Franklin. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Usted cree que el Padre es el mismo Hijo, la misma persona? Yo creo lo que la Biblia dice y estoy citando Biblia. Díganos, estamos conversando. ¿Qué es lo que cree? Oye, ok, yo creo que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, Dios es espíritu. Pero ¿usted cree que el mismo Padre es el mismo Hijo ontológicamente? Si el Padre, no, yo creo que el Padre habita en el Hijo. El Jesucristo dijo, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Dios es espíritu y mora en el Hijo en forma corporal. El Hijo es... Eso significa que el Padre, por morar en el Hijo, el Padre dejó de existir en el cielo y en todo lugar. No, Dios es omnisciente. Explíquenos cómo morar en el Hijo. Dios es omnipresente. Ok, entonces, vuelvo y te pregunto nada más. ¿Tú crees que el mismo Hijo unigénito que fue enviado por el Padre es el mismo Padre? ¿Sí o no? No, yo creo que es el Hijo. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Ok. ¿Y el Espíritu Santo para ti es el mismo Padre? El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, exacto, la esencia de Dios. Ok, pero no es ontológicamente la misma persona del Padre. ¿Cómo? No es ontológicamente la misma persona del Padre. Lo que sucede es que yo no me gusta, cuando la gente dice en persona, usan el término persona, lo cual es yo entiendo que ese es un concepto moderno que se desarrolla después con el tiempo. Y que no, ese no es concepto moderno. La Biblia no usa el término persona en ningún lado. Bueno, ya el hermano te explicó que sí se le llamó personas, pero bueno. Sí, la palabra que él trajo fue andropos, y andropos significa hombre. Ok, pero hombre es persona también, o no es persona, o es un dragón, o es un animal, ¿o qué es? Bueno, hombre es un hombre.
o es persona. Vamos a ver, si tú le preguntas, si tú tienes que ir allá donde Pablo y preguntarle, Pablo, ¿qué es una persona? ¿Qué Pablo te iba a responder? Ahora, en el concepto de la palabra persona, hablando teológicamente o en la teología bíblica, especialmente en el concepto de la doctrina Trinidad, es fundamental porque proviene directamente de una palabra bíblica literal. O sea, sino que se desarrolla para expresar verdades reveladas. O sea, la palabra persona no está literalmente que diga persona, pero los conceptos y las características que hacen a una persona sí están explícitamente en la Biblia. Entonces, en la teología cristiana o teológicamente, yo cuando uso la palabra persona, esta es una palabra que se usó y es una palabra que está en latín. Y esta palabra se traduce como hipóstasis. Entonces, esta es una subsistencia individual completa que está dotada de inteligencia, voluntad y conciencia propia. Esas son las características de una palabra de la palabra persona. No estamos ahora, a que una persona sea eso, sino las características que definen a una persona. Si tú traduces la palabra persona por la palabra hipóstasis, entonces en Hebreos capítulo 1, entonces ahí te dice que Jesucristo es el carácter, como el carácter de la hipóstasis. Tendría que verlo. Yo ahora mismo estoy en un cuarto oscuro, pero si ustedes lo pueden leer, porque Dios tiene en ese texto una hipóstasis, sí, no tres. Hipóstasis es diferente a la esencia, amigo. Cuando hablamos de la palabra hipóstasis, se refiere a persona. Y cuando hablamos de la esencia, nos referimos a la naturaleza. O sea que el Hijo es de la misma naturaleza y la esencia divina. Perdón, fuiste no, tú que... Permíteme. Vuelvo y te repito, la palabra hipóstasis es diferente a la palabra esencia. ¿Por qué? Porque en la palabra esencia nos referimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia divina, la misma naturaleza. Y cuando hablamos de la palabra hipóstasis, nos referimos a la palabra que es persona, o la palabra persona. Entonces, cuando dice que el Hijo de la significa que este Hijo tiene la misma naturaleza y esencia divina que el Padre. ¿Entiendes? Okay, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú me estás oyendo? Parece como que tú no me estás oyendo. A ver, adelante. Ok. Hipóstasis, ¿tú lo traduces como persona? Es persona. Se traduce persona. Ok. Entonces, ¿cuánta hipóstasis hay? No, hipóstasis, escucha la pregunta, hermano. Y según lo que estabas hablando, hipóstasis la sustancia. ¿Verdad? Es lo que él te preguntó, si hipóstasis es persona. No, es que él está confundiendo la palabra esencia, la palabra ousia, que es la esencia. Por eso, es que él te está preguntando por hipóstasis, entonces él, al principio le estaba explicando que son de la misma hipóstasis, es decir, son de la misma naturaleza, y él te está preguntando si hipóstasis es persona y le estás diciendo que sí. Entonces ahí, hipóstasis entonces explícale bien para que él no se vaya después ahí ya quedó grabado para que lo revises. Pero te digo, porque ellos hacen preguntas, ellos no saben qué es carácter en el griego, ni saben qué es ousia o hipóstasis, no lo aplican bien a Jesucristo allí, y la personalidad del Espíritu Santo tampoco la tienen. Mira, por ejemplo, yo aquí le escribí en el chat, él no tiene al Espíritu Santo con personalidad, porque para él es como mero poder o una fuerza activa. Como lo de Jorge Vázquez, pues, casi así. Dale, hermano Nacho y Frankie, dale. Yo lo escucho. Okay. Sí, exactamente. Hay que enseñarle qué es y dónde se usó esos términos, porque él dice que es un invento moderno, pero no, ese se usó desde los primeros siglos, mi amigo, después de Cristo. Esas palabras que están en latín y en griego, esas palabras se usaron para definir precisamente la doctrina
doctrina bíblica cristiana histórica clásica. Se me fue la conexión. Anda, joder, un poquito ahorita que como que me estaba hablando ahorita, se estaba cortando. Yo lo escuchaba cortado, por eso no se escuchaba fue. bien. Llegó ya. Ajá. Ajá. Sí, adelante. Ok. Entonces, Sí, Entonces pero no Frankie, creen, entonces una no creen pregunta. Yo tengo una en la pregunta Trinidad, ¿no? para sí, Frankie. estamos hablando de la palabra hipóstasis. ¿Cómo ¿Cuál tú, es el? cómo tú traduces la palabra hipóstasis al español? ¿A quién le estás preguntando? ¿A Nacho o a mí? Sí, a Nacho. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Nacho? Sí, con Nacho. Dale, hermano. Se le fue la señal, parece. Hermano Nacho, se te paralizó. Frankie, mientras él le llega la señal, Sí. hermano, te voy a volver a poner el enlace porque no se te oye. El hermano Ah, Nacho Rafael, espéralo para que a mí, ingrese. a mí no me oye. Yo sí, pero es que el hermano a veces se le desconecta la señal. Ya le di el enlace para que él vuelva a entrar y te siga explicando. Mira, Frank, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Para ti el Espíritu Santo tiene personalidad o no? Yo no tengo problema con la idea de si el Espíritu Santo tiene personalidad o no. ¿Y tú Yo lo sabes que qué es quiero, personalidad? yo lo que quiero es exacto. Yo quiero desde la Biblia entender el concepto de persona dentro de la Biblia. De modo que, tú sabes, la Biblia se escribió hace 2000 años, ¿verdad? Si yo voy allá al pasado y voy a donde Pedro, a donde Pablo, ¿cómo yo le pregunto a Pedro, ¿qué es una persona? ¿Cómo se lo Bueno, pregunto en el lenguaje que ellos entendían? Porque definitivamente que en la Biblia no existe, no sé cuál es la palabra que ustedes traducen como persona. Yo creo que tú dices prosopon, persona es prosopon, prósopo. prosopon. Mira, Prósopo significa rostro. prosopon. Mira, yo por eso te digo, déjame, yo te muestro. Tú ya le pusiste personalidad al Espíritu Santo, pero dices que no hayas texto. ¿Dónde? Yo ya te mostré, pero te sigo mostrando. Mira, tú le aplicaste personalidad al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es personalidad? Conjunto de rasgos, cualidades que configuran la manera de ser de una persona. Y tú le aplicaste personalidad al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es persona porque tiene personalidad, ¿ya? Entonces tú mismo reconociste que el Espíritu Santo tiene personalidad. Y ya te mostré los textos por qué se le llama al Espíritu persona. Ahora, asistencia personal significa presencia. Tú ya has visto que la Biblia habla de la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Hijo, la presencia del Padre. Ok, déjame hacerte una Mira, eso pregunta. también según el diccionario, porque hay que ir al diccionario, no lo que yo diga, significa asistencia personal. Déjame hacerte una pregunta, si Espera, es tan sí, amable. ya va. Espera un momento, cierro con esto para que siga hablando, porque me mutilas acá y... Entonces, tú ya reconociste que el Espíritu Santo tiene personalidad. ¿Qué es personalidad? Los rasgos de tener el uso de conciencia, de tener que tiene una persona. Es el rasgo que tiene una persona, tiene personalidad. Es decir, es persona. ¿Qué es presencia? Yo te mostré los salmos, el Salmo 137, 139. ¿Qué es presencia? Dice asistencia personal. Mira, no lo digo yo, esto lo dice la Real Academia, los diccionarios dicen que es una asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra. Y hay textos que te Una muestran a pregunta. Cristo como persona delante de la persona de Dios. Así está escrito en Hebreo 9:24. Listo, dale. ¿Cuántas presencias tiene Dios? O La del sea, Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, no la de Jesús o solo. sea, Tres la testigos, presencia, ya la te mostré, presencia mira, de, es que mira, espera y verás, mira, espérate y verás. Para dar testimonio se necesitan dos o tres personas. Entonces Jesús dijo, yo solo no puedo dar el testimonio, tiene que darlo el Padre mío. Listo, ahí van dos testigos. Ahora tú dices, no, el Espíritu Santo, las escrituras son las que dan, pero entonces no, ¿cómo vamos a negar el testimonio del Espíritu Santo? Ya te expliqué que tiene incluso voluntad.
El Espíritu Santo tiene voluntad. Entonces, yo lo mostré, creo que fue al principio del video. Entonces, pero te mostré que no puede ser el testimonio de un solo testigo. Tienen que ser, mira, espera, verás, tienen que ser 2 o 3 pero testigos. yo creo que tú como que estás tratando de forzar. No, yo no estoy forzando. Mira, yo te algo. estoy sacando. No, mira, aquí nadie está. Aquí alguien o está forzando o está negando. Yo estoy confirmando con un diccionario de presencia. Espérate, hermano Frankie. Mira, yo te mostré un diccionario de la Real Lengua Española de cómo está la gramática. Tú sabes que lo que hablamos nosotros se habló en el latín. Y lo que se habló en el latín se procede del griego. Y de lo que procede del griego, tú ya sabes que viene del hebreo, el arameo, porque hasta el hebreo depende del arameo. ¿Sí ves? Entonces, toda esa evolución del lenguaje fueron surgiendo palabras, como la palabra monoteísmo, o la palabra omnisciencia, que literalmente en la Biblia no están escritas, pero la palabra persona, ya te mostré, mira aquí, esto es lo último que te voy a mostrar para que sigas hablando, porque están negando la personalidad del Padre, diciendo que el mismo Espíritu Santo, y eso sería vinitarismo, aunque tú no le estás llamando persona a Jehová, pero mira, unos antitrinitarios llamados testigos de Jehová tradujeron así, persona de Jehová, porque aquí aparece la palabra prósopo, ¿verdad? Y hay textos donde a Dios se le llama persona, se le llama prósopo. Entonces, él envía a Cristo. Y ya te dije que cuando él sube, él se presenta delante del prósopon de Dios. Y los ángeles ven el prósopon del Padre. Eso lo dijo Jesucristo. Ven la persona. Ahí también está. Mira, yo no sé si te la presente y a ver, porque tú estás negando la personalidad del Padre y la personalidad del Espíritu Santo, es lo que puedo ver. Y eso sería, pues, un error, porque ponle cuidado lo que dice la Pablo Betson. Mira, te estoy mostrando Biblia, yo no estoy forzando nada. Mirad que aquí le llaman al Padre persona. Tú dices, ¿dónde, Elki? Míralo aquí. Mirad y no menospreciéis a uno de estos pequeñuelos, porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre contemplan o ven, jorao, porque aquí en griego dice jorao, la persona de mi Padre. ¿Dónde está? ¿Está abajo o está arriba? Dice, arriba, persona, prósopo. Ahí está. Pero no es la misma persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es otra persona, otro consolador que procede del Padre. Entonces, si Jesucristo dijera envío al Padre, estaría enviando la persona del Padre, pero la Biblia no dice eso. Él envía es al otro ayudante, al consolador, porque consolador significa ayudante. Ahora sí, Frankie, ahí le sigue el hermano Nacho, adelante. Ok. Yo quiero tener una conversación interactiva. Yo como vamos a poner un aprendiz, te hago preguntas y tú me guías. Tú dijiste, mi análisis es en torno a la palabra persona. En un momento se dijo que persona era hipóstasis, pero ya luego el varón corrigió que no es, no sé si todavía creen que hipóstasis es persona. Ahora persona, tú dijiste que es el prósopo, el rostro. Entonces, ¿cuál es la palabra para yo poder hacer el análisis? ¿Cuál es la palabra? ¿O prósopo es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo o en ambos? ¿Cuál es la palabra en la Biblia que representa la palabra persona? Es prósopo. No es la única, ya te lo mostramos, se presenta como antropos también, se le llama, por ejemplo, viri, del latín viri, o también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le aplicó la palabra panín. Además, esa palabra panín es plural, panín. Mira, te voy a mostrar entonces, otro. Mira, te voy a mostrar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿vale? Sí, es que hay que definirle al varón aquí la palabra presopon. Esa palabra prosopon puede traducirse como rostro, persona y presencia, o incluso máscara en ciertos contextos teatrales, por ejemplo, pero en la teología cristiana que enseñamos, especialmente desde los padres apostólicos después de Cristo y durante la iglesia primitiva de la iglesia, llegó a utilizarse para referirse a las personas en la teología
bíblica, cristiana, histórica. Entonces, aparece esa palabra en los interlineales. Eso es para dejarle un poquito más claro todavía, porque el varón no entiende la terminología. Ok. Yo sí sabía que la palabra prósopo significaba rostro. No la había visto traducida como persona, porque creo que en el Nuevo Testamento no existe. Si yo uso el interlineal y uso también Casidoro de Reina de 1960, y creo que no he visto en una sola ocasión donde prósopo se traduce como persona. Entonces, eso debe ser en una versión, no sé, la versión interlineal. ¿Cómo se llama esa que tú estás usando? No, esta es la Reina Valera normal. Esta que Ok. te he mostrado varias. Mira, te mostré la Reina Valera. Ustedes son como con Jorge Vázquez. Mira, Jorge Vázquez por acá. Él ya apareció, algunos amigos tuyos, no sé. Por ejemplo, Él dice, espera y verás, él concuerda como con los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que los testigos de Jehová pusieron persona de Jehová. Ellos saben que el prósopo se puede presentar así como el hermano dijo ahorita. Rostro, persona o presencia, asistencia personal. Entonces, en cuidado. hebreo, en hebreo, este que te estoy mostrando, te mostré la Pablo Besson, porque me preguntaste qué versiones te mostré. Te mostré la Reina Valera, la Besson, y te mostré también la de Testigos de Jehová, y interlineales también. Y mira, aquí lo que dice, porque el interlineal del Espíritu Santo te lo mostré que dice persona. ¿Yo te mostré o no te mostré? Mira, aquí en Deuteronomio 7, dice aquí, conoce pues que Jehová, mira aquí, el tetragrama, bueno, Adonai, ¿cierto? Dios es Dios fiel. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Cuidado porque se rebota el sonido y queda mal después del video. Bueno, para que cuando uno hable cierren los micrófonos, porque no, yo creo que eso va a quedar mal, porque a lo que uno va a ver, los micrófonos abiertos, se rebota el sonido y se oye un eco y queda mal. Entonces dice, Dios es Dios, porque la idea es que con esto se edifique la gente, ¿no? No solo nosotros. Dice, Dios, es fiel, guarda el pacto de la misericordia de los que le aman, guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, que da el pago en persona, mira aquí, en persona, al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona dará el pago. Aquí, para que lo tenga en cuenta, en hebreo, porque esto es de la Tanaj, en hebreo, aquí está como la palabra hebrea plural, ojo, plural, panim, ¿verdad? El interlineal, ¿cómo lo ves? Usted revisa el interlineal, ahí le va a aparecer en sus fases, fases plurales, pero nosotros los trinitarios creemos es que panín aquí está traducido no como panín como fases, sino como personas o rostros, también se puede interpretar aquí. Entonces, tú me debes decir si panín es plural o no, y si se puede traducir como persona. Ahora sí, adelante, Frankie, dale. Ok. Ok, entonces la palabra persona, panim, yo entiendo, panim significa rostros o presencia también, y se traduce ahí como persona. Bueno, está bien. Mira, esa es una palabra nueva que yo no conocía. Yo no sabía Y es plural. panim, sí, que panim se podía traducir como persona. O sea que va a ser un pago en persona, en presencia o de forma presencial. Entonces la palabra persona y presencia son intercambiables. Porque hacer un pago en persona es un pago de forma presencial, donde tú estás presente, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo así intercambiable? Explícalo bien, ¿cómo así intercambiable? Si yo te digo yo voy a ir y voy a dar el pago en persona, estoy diciendo que yo mismo voy a ir en en presencia, presencia, yo mismo, no presencial, que sí. voy a decir que otra persona lo va, no, yo mismo lo voy a dar en persona. Pero es que Eso el cuando digo problema es que Panín es intercambiable es que tú plural ahí puedes usar el también. uno o el otro. O sea que ¿Cómo? puede, a ver, ¿me entendiste? Son sinónimos en ese sentido. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, por eso, pero yo lo que quiero que nos digas de una vez, sin dar tanta vuelta, si para ti aquí Jehová es panim, del plural que significa rostro o persona. Y como dice, vamos a ver. Y queda el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que
con le odia en persona, le dará el pago. Entonces, cuando dice persona en los dos versículos arriba y en el otro, es la misma palabra, panim. Sí, es la misma, pero el interlineal lo puso fases. Pero si tú buscas otros lados, aparece persona. En otro lado, otro interlineales, o buscas así referencias pues de panim, te dice rostros, personas, depende en el contexto, como decía el hermano ahora. Ok. Entonces, esta es la Reina Valera 1960, pero ya te mostré que hay más Biblias que le pueden poner ahí presencia, persona o rostros. ¿Pero rostro de quién? Si alguien dice, es que ahí va rostro, como dice Jorge Vázquez acá, mira, acá está escribiendo que no, que rostro, pero ¿rostro de quién? De alguien, es decir, ontológicamente de alguien que está, es que persona viene a ser, es como que es consciente, por eso era que cuando tú entraste hablábamos si el verbo era consciente de lo que iba a hacer, y ya viste que estos dijeron que no, que el verbo no era ni consciente de nada, que simplemente lo pusieron en la carne y que como que era Dios, pero que se despertó diciendo, uy, ¿y quién me puso aquí? ¿Yo quién era? ¿Dónde estaba yo? Como así. No. La Biblia no enseña así. Ahora sí, el hermano Nacho, ¿qué va a decir? Para que Frankie presente entonces al final con qué doctrina va a quedar ahí. Si va a reconocer al Padre como persona o solamente a tener una sola persona y el Espíritu Santo a la final la va a dejar con el mismo Padre. Dale, hermano Nacho, y luego Frankie, dale. Sí, es que lo que le debemos preguntarle aquí el varón a Frankie es ¿cómo ve al Dios invisible, el Padre? ¿O cómo se lo imagina? ¿O qué es lo que cree creer en la Biblia? Porque yo he escuchado a varios modalistas unicitarios y a diferentes ramas de unicitarios dinámicos que dicen que el Dios Padre invisible que no tiene lado, o sea, como que se lo imaginan, como que no tiene manos, como que no tiene boca, como que no tiene pies, como si fuera una llama de fuego. Yo creo que se lo imaginan. Por eso le debemos preguntar aquí al varón Frankie cómo es o en qué forma cree que ese Dios invisible, el Padre, de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 16 y 17, que ese Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres le ha podido ver en ningún tiempo, y que está en atanato de muerte, que no ha conocido la muerte. ¿Cómo es o qué concepto tiene él de ese Dios Padre invisible, a cual el Hijo unigénito, que también es Dios por ser de la misma esencia divina que el Padre, él lo dio a conocer? Eso es lo que le tenemos que preguntar para que nos defina más su doctrina, que es en lo que cree. No sé si me entendió el varón aquí. Sí, yo te entendí perfectamente bien. Fíjate, yo creo que nosotros somos salvos al creer el Evangelio de salvación, que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y envió el Espíritu Santo. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu para ser verdaderos hijos de Dios. Yo no considero la doctrina, esas como doctrinas fundamentales, en el sentido de que si algún hermano en Cristo no logra entender, ¿verdad? Porque son temas bien profundos. Si algún hermano no entiende esas ideas o esos conceptos, yo por eso no digo, no, él no es cristiano y él no tiene salvación. Para ser salvo lo que hay que hacer es nacer del Espíritu, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en ese sentido, como yo veo esa doctrina, es de la forma siguiente. Yo veo que Dios es espíritu, ¿verdad? Y Dios es invisible. En cambio, el Hijo es la habitación corporal del Padre. Dice la Biblia que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y el Hijo es visible. El Hijo es como se le dice, una epifanía, una manifestación somática, como dice el texto en griego, que corporal de Dios. Entonces vemos que hay una distinción muy clara en el Padre y el Hijo. El Padre es espíritu invisible, el Hijo es forma corporal visible. Entonces, cuando la gente me dice a mí que el uno es una copia exacta del otro, entonces lo puede ser en carácter, es decir, que el amor del Padre está en el Hijo, pero yo veo una distinción muy clara entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, la Biblia dice acerca del Padre que Él es
inmortal, el que nunca no puede morir, el Padre nunca ha muerto. En cambio, las Sagradas Escrituras es una doctrina fundamental del Evangelio creer que el Hijo de Dios murió. Si alguien dice Cristo no muere, estaría negando el Evangelio de salvación. Entonces el Hijo murió y él se identifica a sí mismo como el que estuvo muerto, resucitó y aquí vive para siempre. Entonces yo veo una distinción muy clara entre el Padre y el Hijo. Amén, amén. Pero Eso es un no ve buen la punto. distinción del Espíritu Santo. Si no ve la distinción del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, se rebotó el sonido. Eso era lo Sí, nomás le falta, nomás le falta que defina el Espíritu Santo, pero sí él sí hace distinción entre el Padre y el Hijo. Él sí cree que no es el mismo, brother, ontológicamente. Eso es muy bueno. Solo le falta que defina el Espíritu Santo, si él cree que nomás es una fuerza activa, es el poder, o se obtiene las características de una persona, como ya lo mencionamos, ya dimos la terminología, las características. Eso es lo que nos falta que nos defina, pero él sí hace diferenciación entre el Padre que envía a su Hijo al mundo y que el Hijo es el enviado, por lo tanto no es la misma persona ontológicamente. ¿Dónde está la confusión? Muchos modalistas o muchas diferentes ramas de unicitarios, dinámicos, arrianos, modalistas unicitarios, monarquianos, en que confunden, varón, que cuando hablan te citan un texto del Antiguo Testamento que habla de Jehová. Cuando se refiere a Jehová, ellos inmediatamente van, es el Padre. Pero olvidan la Escritura, olvidan por completamente la Escritura lo que dice lo demás. Ese Hijo unigénito precisamente se le dan los mismos títulos del Padre, brother. Ahí es donde entran en el error. Y estas personas citan, por ejemplo, Isaías 9:6, cuando dicen, y se llamará Padre Eterno, dicen, Él es el Padre. Pero no se dan cuenta que esos títulos que tiene el Padre, los tiene el mismo Hijo. Por lo tanto, el Hijo se nos dio por Padre de una era, porque Él es el sustentador, el originador. Se nos dio por Hijo, se nos dio por admirable, por consejero, por el Dios fuerte. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios comparten los mismos títulos, comparten la misma eternidad, comparten el mismo poder, comparten la misma visión del Padre, la misma visión del Hijo. ¿Me entiendes, hermano Elkin? Sí, te entiendo, hermano. Llegó Juan Mercado. Pero sí, el varón ya nos diferenció que hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Eso es muy importante. Entonces ya nos vamos dando una idea de qué es lo que él cree. Y además nos falta que nos defina el Espíritu Santo quién es para él, porque esa es otra de las cosas que confunden los amigos modalistas, que cuando ellos creen que es el mismo Hijo Jesucristo, el mismo Verbo, es el mismo Espíritu Santo. Lo que se les olvida a ellos que dice que cuando el Espíritu Santo precisamente da testimonio acerca del Hijo, representa al Hijo Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo dice, donde hay más de 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo, porque el Espíritu Santo representa al Hijo y representa al Padre. Eso es muy importante. Listo, sí. Estos son... un momento. Cierren los micrófonos. Vamos a un texto y luego Juan Mercado. Gracias. Un solo texto que quiero mostrar y luego Juan Mercado, miren. Lo que dice el hermano Nacho está en Hebreos 1:3. Yo le recomiendo al estimado Frank que investigue los interlineales de este pasaje, Hebreos 1:3. Miren, él ya lo ha mirado, pero que miren las traducciones, cómo le ponen ahí, acerca de la palabra carácter. Mira, dice la traducción actual, dice así: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre.
Y no solamente está aquí. Jesucristo decía que Él ve al Padre, y fíjate que cuando lo ve, dice que Él hace todo lo que el Padre hace, todo completamente. Y hay que honrar al Hijo tal como se le honra al Padre. Y mire lo que dice aquí: y con su gran poder, el Hijo de Dios, al igual, dice, el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados, después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Entonces, esta es una versión, y hay muchas. Mira, yo no sé en qué video fue que yo lo dejé, y mira lo que yo leí. La expresión exacta de su naturaleza. Aquí está la expresión que ustedes ahorita debatían de la cuestión de la hipóstasis. Aquí es traducida como naturaleza, ¿verdad? El Hijo se sentó. Ahora, hay otras versiones que aquí dice que Él es de la misma hipóstasis, de la misma naturaleza, igual a Dios en todo. Mira, yo te recomiendo meterte a una página que se llama Biblia Todo, y ahí vas a poder ver eso. Mira, hay como 200 versiones. El Hijo es igual a Dios en todo y se sentó a la derecha del trono de Dios. El Hijo de Dios es superior a los ángeles. Y bueno, ese texto tengo varios acá, pero démosle el espacio a Juan Mercado. Adelante, Juan.